captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. Weekend countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubbo wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubbo wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Es curioso que algo tan concreto y tan mesurable como el tiempo sea a la vez algo tan relativo. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Sin embargo, no es lo mismo pasar 1 minuto debajo del agua sin respirar que 1 minuto haciendo el amor. Si te dijeran que tienes que pasarte un mes entero escuchando reggaetón, seguramente te parecería mucho tiempo, con todo el respeto para el género que a mí me apasiona. Y si te dijeran que te queda un mes de vida, ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. ¿Y si te dijera que te quedan solo 24 horas? ¿Tú qué harías? ¿Deprimirte? ¿Lloriquear por las esquinas? ¿Rezar? ¿Despedirte? La respuesta adecuada es vivir. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Estamos emocionados de presentarles a nuestro invitado especial, James Wigges. James es un exmilitar con una amplia experiencia en montañismo y ha enfrentado numerosos desafíos en su vida. En este programa, James compartirá sus puntos de vista sobre la vida, basados en sus experiencias únicas y en su pasión por la aventura al aire libre. Si estás buscando inspiración para enfrentar tus propios desafíos, no te pierdas esta entrevista con James. Comencemos. James Wigges experimentó un punto de inflexión en su vida cuando se encontró en una cama de hospital en la UCI en Palma de Mallorca, clavado con agujas. Antes de eso había servido en las Fuerzas Armadas Profesionales en la Brigada Paracaidista y había participado en misiones en Líbano y Afganistán. Durante 10 años, Wigges trabajó como coach, ayudando e inspirando a muchas personas a superar obstáculos en sus vidas. Sin embargo, dejó de trabajar como coach después de la muerte de su compañero a la edad de 33 años. Actualmente continúa trabajando como coach de manera altruista a través de las redes sociales. Después de empezar a hacer senderismo por su cuenta, Wigges fue contratado por un club para organizar rutas de senderismo para niños y adultos. Sin embargo, debido a que el nivel era muy bajo y el club se disolvió, decidió seguir por su cuenta. Creó un grupo reducido de los más aventureros y formó el Trekking Team Channel. Un día, mientras navegaba por YouTube, descubrió el GR11 y se dispuso a completarlo con el fin de inspirar a otros miembros del grupo a seguir sus sueños. Actualmente Wigges está muy involucrado en las montañas y los grandes recorridos, y tiene muchos proyectos en mente para los próximos años. Hey James, Muy hola buena. James, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte a mí y darme la oportunidad de entrevistarte y conocerte más, James. Nada, un placer para mí. La verdad es que tenerte siempre aquí en estos directos, ya te digo que lo haces de maravilla. Muchas gracias. Le pongo amor y pasión, que yo creo que eso es lo más importante. James, yo, aunque bueno, tú me conoces, pero sé que muchas personas no, quiero dar un pequeño preview de quién soy y por qué te tengo aquí entrevistando, James. Yo, bueno, pues nada, soy un dominicano que vive en Barcelona desde el 2019 y me enamoré del senderismo, sentí esta pasión. Y realmente es una pasión que no todo el mundo entiende. Es una pasión que el que no lo vive no lo comprende, por más que tú intentes explicar. Y bueno, pues empecé haciendo rutitas sencillas, he ido subiendo de nivel, he ido creciendo hasta que voy, bueno, pues por los Pirineos. Y bueno,
buscando en la red, y cuando entrevisté a Patricio Murrieta en mi canal, te conocí a ti, tuve la suerte y la dicha de conocerte a ti, que hemos hecho una química increíble. Yo creo que ¿quién no hace química contigo, James? En la verdad. Y bueno, me contaste tu historia, que la vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, James, esa es un poco mi historia. Yo la sé, pero los demás no, James. Yo quiero darte la palabra y preguntarte, ¿quién es James? ¿Cómo llegó James hasta donde estamos al día de hoy? Pues nada, pues, hombre, realmente mi nombre no es James, ¿no? Digamos que esto surgió hace más de 10 años, por lo menos ya 15, Wow. cuando empezamos con el tema de los coaching, mentorizaciones y demás, ponencias tanto a nivel desarrollo personal y profesional. Y me tocó en una de las ponencias salir a dar una conferencia, obviamente, delante de 40 o 50 personas que habíamos ahí en la sala, en una universidad. Y claro, habían 3 Jaimes, conmigo era el tercero. Y me dijeron, pues tú vas a ser Jaime 3. Digo, a mí no llamarme ni invitarme como Jaime 3, ni presentarme. Jaime tercero. Jaime tercero el conquistador, en vez de primero. Así que nada, pues lo que hice fue decir, presentarme como James. James, y ahí me quedé con James. Y bueno, y lo siguiente que quería comentar es eso, pues que sí, fui militar, estuve 6 años de mi vida dedicados a las Fuerzas Armadas Profesionales. Wow. Y bueno, en principio estuve en caballería, hice el servicio militar obligatorio, que ya esa gente, jóvenes de ahora quizás no sepan ni lo que es. Mis 9 meses en la Academia General del Aire, en concreto en la Policía Aérea, eso fue en el año 99. Después, en 2004, me reenganché como profesional en caballería, en Zaragoza, ubicado y anclado ahí en Zaragoza, en el regimiento de caballería número 9 del Numancia. Ok. Y fui conductor de carros de combate. Llevé un Centauro y un Beck, era conductor. Y decidieron pues irse de misión a Kosovo, ¿vale? Wow. Y hubo un momento que me dijeron, no, tú es que eres el conductor más moderno, alguien se tiene que quedar aquí. Y total, que me dejaron en tierra, no me mandaron de misión a Kosovo, siendo ya con tiempo, llevaba ya más de un año, pero gente más moderna la enviaban y a mí me dejaron en tierra. Y entonces fue mis palabras hacia el capitán, digo, te arrepentirás de esto. Más que nada porque yo siempre respondía, ¿no? O sea, yo era el primero que se apuntaba a todo, voluntario a todo. Había que hacer pista americana, ahí estaba yo. Yo me apuntaba a las competiciones de pista americana y demás. Y claro, dejarme en tierra, pues para mí me supuso un golpe bajo, ¿no? De estar deseando, todo militar quiere ir de misión y que te dejen en tierra, pues no es plato de buen gusto. Así que Claro. le dije, te arrepentirás de esto. Total, que se fueron de misión y cuando volvieron, pedí mi baja dentro de caballería. ¿Pero por qué por te eso. vas? Si eres un buen soldado, esto, lo otro. Digo, ¿te acuerdas? Digo, ¿se acuerda usted, mi capitán, lo que le dije de Kosovo? Sí, tal. Digo, pues ya está. Digo, me voy a un sitio, una unidad donde realmente me permitan poder irme de misión, asegurada. Entonces me metí en infantería en la brigada paracaidista. Ok. Ok. Y luego, ¿cómo tú ya? Claro, ahí ya tú empiezas a relacionarte al mundo de montaña. ¿Y cómo llegas tú entonces al GR11? ¿Cómo llega eso a tu vida? ¿Cómo llega el GR11 a mi vida? Pues el Claro, o GR11... sea, porque del mundo militar y la Sí. aventura y lo que tú quieras, al GR11 es... Mira lo que... Oh, no, pero yo veo que nos lo vamos a pasar muy bien hoy. Aquí Íñigo nos comenta, nos falta un segundo encuentro nocturno entre copazos con Godo. Ostras, buenas, Nos faltó Íñigo. Godo. Bueno, Íñigo, tengo para decirte que lo hablaba con James, de que ese live que tenemos que hacer todo con Godo, porque si Godo no está, no hay ningún live. Ese live tenemos que hacerlo. Así que, de hecho, el acuerdo que tengo, James, que tú no lo sabes, pero que ya lo había hablado con Íñigo, es que cuando acabara la ronda de los invitados que ya tenía establecido del mes de febrero, que cuando tengo Sí. todo esto, de hecho, después de ti me falta otra persona y acabé la ronda, entonces ya vamos al reencuentro con los que hemos entrevistado y los live events. O sea que Íñigo, eso viene por ahí. Un saludo a mi esposa que está por aquí también viéndonos. Entonces, bueno, James, te preguntaba, ¿cómo tú entonces llegas al GR11? ¿Cómo llega a ese mundo? Pues nada, todo comienza en el tema con el ejército ya estás en contacto con la naturaleza, esos asaltos de kilómetros que hacíamos dentro de infantería y demás, cargados con ametralladoras y demás, bueno, al final pues eso, y pateadas, por ejemplo, de 90 kilómetros, etcétera, empezábamos así. Y el GR11 pues llegó a mi vida a raíz de que empecé a conocer las rutitas cortas, empecé con rutas cortas, pues senderismo, como lo que acabas de decir, en el club este Sí. donde
brindaron la oportunidad de ser guía de senderismo, no guía titulado, pero sí un poquito porque, claro, era algo fácil, sencillo, ¿no? Okay. Entonces, pues a un parquecito, hacías 4 kilómetros, hacías 5. Entonces, a mí me faltaba, ¿no? Yo estaba encantadísimo, siempre he estado encantado de servir a toda esta gente y la verdad es que he tenido momentos espectaculares con ellos. Y dijeron, el club se disuelve, porque sí que era un club, estaba como club. Okay. Y yo, pues en una cena de Navidades dije, yo voy a continuar. Entonces creé el Trekking Team Channel, que por cierto, si me están viendo todos mis compañeros y compañeras, les saludo. Empezamos siendo 10 y ahora ya vamos por 100. O sea, que poco a poco pues, vamos haciendo saliditas de ruta, pues 16 kilómetros, niveles de dificultad tocábamos todo tipo, también hacemos ferratas, también me he dedicado a meterme a ferratas y demás. Y el GR11 lo conocí, pues eso, tengo un primo que sí que se lo ha hecho 2 veces, él empezó en Cap de Creus y acabó en Santiago de Compostela andando, ese es más bestia que yo. Sí. Llegó a lo que era Irún y dijo, pues si he llegado, como Forrest Gump, si he llegado hasta aquí, ¿por qué no puedo llegar a Santiago de Compostela? Es que, y obviamente... James, es que de hecho ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero hacer. Mi anhelo es ese. Una vez llegue a Francia, bueno, pues ya estoy aquí en Irún, pues déjame coger para la izquierda. O sea, ese es mi sueño, ese es mi anhelo, mi sentimiento es ese. Sigue adelante. Hay que disponer de tiempo para ello, eso también te lo digo. No, claro, no. 3 meses. O sea, esto tomará años, claro. Sí. Bueno, de hecho, en el GR11 conocí a Petri, que es el chico que sale a lo último de mi vídeo, que conforme vemos el faro ahí al fondo ya, y digo, Petri, ¿qué es eso de ahí? Pues Petri lo conocí en la última, y él llevaba 4 años ya caminando por España. Wow, 4 años consecutivos, o sea, se había recorrido lo que era Asturias, se había recorrido Portugal, toda la parte aquella de Gredos y demás, y después empalmó con el GR11, empezando desde Cap de Creus y terminaba en Irún conmigo, y después ya se iba para los montes suizos. O sea, que era un hombre que la verdad que no paraba. O sea, que hay gente de todo tipo. Y mi contacto con el GR11 fue así, fue a través de internet, primero por mi primo, de que me inspiró un poco lo que había hecho y lo que me contaba, me parecía fascinante, y a mí como me encanta tanto el senderismo, dije, esto tiene que ser algo para mí, hecho a mi medida, ¿no? De hecho, el Pirineo es acojonante, perdonad la expresión, pero el Pirineo ofrece muchísimas cosas y te enseña mucho mientras vas andando. Buenas, Eva. Y nada, y la cuestión es esa, que después ya me empecé a investigar, por internet y descubrí a Murrieta, al señor Murrieta, que la verdad es que lo contaba de una manera y tal, y aún me motivaba más. Dije, tengo que hacerlo, que la sorpresa mía fue que me lo encontré en Spot, que eso ya lo hablamos en anteriores entrevistas. Y ahí fue donde empezó, y poco a poco, pues eso, pues siguiendo creciendo, y de hecho este verano volveré otra vez a hacer el GR11 de nuevo, pero esta vez voy a intentar hacerlo en menos tiempo del que lo hice. En vez de en 35 días, que es más o menos lo que duraría yo más o menos andando, voy a ver si lo hago en 25 o 27. Pero James, o sea, y tú querías invitarme a que yo lo hiciera contigo acompañándote. Pero, o sea, mira, ¿No? de todos mis invitados que yo he entrevistado aquí, con quien yo más me siento identificado, de todos, es con Anina Anyway. Porque Anina dice, es que el que sale conmigo se desespera. Porque que yo voy sin tiempos y yo voy así. De hecho, bueno, ya lo hablamos, conversamos por temas personales. Yo sé que lo íbamos a hablar todos los oyentes. Querían conocer mi experiencia de cómo me fue en el primer tramo en el 11, que tristemente por temas personales no pude hacerlo. Pero sí, un amigo que tengo de 74 años, Lorenzo, que seguro que me está viendo, me dijo, te voy a llevar de sorpresa. No pudiste hacer el GR11 como tú querías, pero te voy a llevar de sorpresa al lago San Mauricio. Y de hecho que acaba de salir ahora una parte de tu imagen en el lago San Mauricio. Dios mío, precioso. No. O sea, o sea, de verdad, las lágrimas me salían de la emoción. Y primero por lo que él hizo, de que cuando él supo que yo no pude hacer GR11, me dijo, te llevo de sorpresa. O sea, ya eso para mí me engranojó. Pero James, cuando yo veía ese GR11, la esencia donde voy es, o sea, él que tiene 74 años, me dejaba atrás, yo me quedaba solo, porque yo me quedaba viendo el pajarito, viendo o sea, no, un sueño. O sea, que contigo, gracias por invitarme, pero no. Íñigo me hizo una invitación de que se une conmigo al GR11 en verano. Lo que pasa es que Íñigo es una máquina caminando. Íñigo, tú que no estás viendo. Pero bueno.
Déjame hacerte empezamos ya con la primera pregunta, porque voy a intentar, James, tener el tiempo contado, porque si no me voy por las nubes. Así que voy con la primera pregunta, James. Cuando tú decides hacer el GR11, ¿tú lo decides hacer porque tu primo te lo comentó y tú dijiste, sí, lo quiero hacer? ¿O tú sentías que necesitabas un cambio dentro de ti? Por ejemplo, el factor común de casi todas las personas que yo he entrevistado Algo es, psicológico. yo necesitaba un reseteo en mi vida. Y con esto lo logré. Entonces, ¿tú buscabas eso o tú simplemente lo viste y lo quiero hacer porque sí? Sí, porque vi un reto bastante imponente de hacer, o sea, impone, cuando ves el mapa y ves todo lo que es el Pirineo, no estamos hablando de un camino de Santiago, algo fácil, y yo soy una persona de retos y me ponen algo y lo que no sé, lo averiguo y lo hago. Entonces, Claro. como digo que mi lema es nada es imposible hasta que lo intentas y se hace posible. Pues ahí fue donde comencé a intrigarme más por el GR11, que de hecho a día de hoy estoy enamoradísimo de él, porque como tú bien dices, haces un reseteo mental, Sí. vienes nuevo. Eso es lo que yo quiero lograr. Sí, sí, es correcto. Sí, es correcto. Y James, ¿en algún momento de tu viaje sentiste el deseo de abandonar? En tres ocasiones, yo diría más dos. En dos ocasiones estuve a punto, pero una fue por lesión. Justamente en Puigcerdá empecé a tener un tirón muscular en lo que era el glúteo, que me cogía lo que era la pierna, iba cojeando. O sea, y el que haya hecho el GR11 sabe que desde Puigcerdá hasta Malniu hay una cuesta, no Sí. es inclinada, pero es muy larga, se Sí, te hace tediosa. eterna, se Sí, te hace muy sí, sí, eterna. sí. O sea, y yo estaba a cada paso, rabiaba de dolor, me pegaba unos tirones que iba cojeando y digo, no puedo, no puedo, no puedo. Hasta que lo comenté por el grupo este del trekking team que tengo y me contactó Puri, que si me está viendo, ahora tengo a las chicas que están por ahí por Ibiza disfrutando, o sea, que se han ido para allá el grupete del trekking, no a hacer senderismo, sino a disfrutar. Sí. Así que le mando un saludo. Y Puri fue la persona que dijo, me llamó por teléfono, que James va a abandonar, espérate, lo llamo por teléfono. Me llamó por teléfono y dice, ¿qué te pasa? Dice, te ves muy mal, te ves muy mal. Dice, ¿no puedes intentarlo un poquito más? ¿No puedes intentarlo un Qué poquito más? bonito, wow. Qué Dice, yo sé que bonito. puedes, yo confío en ti, ¿sabes? Puri es un amor de mujer. Y de verdad que tiré para adelante con esa frase y yo la veía tan, confío en ti, confío en ti. Entonces, claro, es un poco ya, no es orgullo propio, sino decir, no puedo defraudarle a una persona que me está dando todo su apoyo, o sea, incondicional. Así que continué, llegué a Malniu, ahí tuve un poquito de recuperación en lo que era el refugio Malniu, en la zona de acampada libre que hay, bueno, que pagas y tal y acampas al lado. Sí, 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 sí. Y no sé por qué, tenía un poquito de molestia, me tomé lo que tenía que tomarme para antiinflamatorio y demás y me vi con fuerzas y dije, para adelante. Y ya desde entonces no paré. Luego sí que tuve en Setcases, por ejemplo, un cólico, vamos, sí, sí. O sea, algo tomé o me sentó mal una chistorra que me comí allí más a gusto que nada después de estar comiendo, porque mi dieta casi toda fue a base de galletas Príncipe y Aquarius en cada refugio que iba, porque es que ponte a comer. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Llevaba siempre en mi mochila mis cuatro días de comida, o sea, mis raciones para 4 comidas o 4 cenas, Sí, tenía 4 sí. en total, las tenía siempre como de emergencia. Si podía alimentarme por ahí, pues eso que no tocaba de ahí. Ok. No, 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 mucho mejor. Y déjame, te quiero hacer una pregunta. De todo el G11, cuál es para ti el momento mágico, el momento donde, mira, te comenta mi esposa, muy nutritiva la dieta, Sí, James. sí, María Dolores, sí, muy nutritiva. Mira, James, quiero hacerte una pregunta. De todo tu tramo del GR11, ¿cuándo tú sientes que tu cerebro empieza a hacer un reseteo? Cuando tú empiezas a sentirte que está existiendo o se está efectuando un cambio dentro de ti. ¿Cuándo tú empiezas a sentir la magia de eso? Por ejemplo, la A mayoría de disfrutarlo. mis entrevistados, sí, la mayoría de mis entrevistados dicen que los primeros 10 días son muy duros,
agobiante y desesperante, pero que luego del 10º día surge una magia. Increíblemente, casi todos han coincidido en lo mismo. Jordi, tienes que vivir la magia del 10º día. En tu caso, ¿cómo fue? Hombre, yo sinceramente la magia la viví desde que empecé a embarcarme en Alicante en el tren, iba de camino a Barcelona. Yo fuera Yo la igual, magia, yo creo que la magia la viví en todo el trayecto, en todo el trayecto. No hubo ningún momento en el cual no me sentía motivado, ilusionado, pero sobre todo donde empecé, si te refieres a disfrutar del Pirineo, Sí. a disfrutar del GR11, fue cuando empezaron las etapas más duras. Yo soy igual. Yo esas las disfrutaría más. Claro. Yo igual. Hay un lema militar que siempre lo llevamos muy arraigado los militares y es: cuanto más sufrimos, más nos divertimos. Pues ahí está. Cuando empieza la dificultad Yo es soy cuando así. más se disfruta del trayecto. Yo empecé, en mi caso, empecé a disfrutar del Pirineo realmente pues a partir de ahí donde tú has dicho del San Maurici. A partir de San Maurici, sí, sí. Y sobre todo, la parte más emocionante para mí, ya ves tú qué tontería, pero es que, claro, te documentas tanto, te informas tanto en internet y ves tantas imágenes que había una de ellas que se me quedó grabada en la retina y cuando llegué y la vi en presente fue cuando me emocioné, que fue al ver los ibones llegando al pic de Nou Creus en el Valle de Núria. Oh, yo digo que no creo en mi segunda casa. O sea, mira, no, te lo digo de verdad. Sí, es Mira, que realmente James, el Pirineo entero es precioso. mira, James, amo a mi esposa. Para mí mi esposa es mi mujer número 1, pero yo soy igual a ella. Es que Nuria es mi novia. O sea, es que la pasión, o sea, ahora que ya la nieve se fue, es como, wow, vuelvo a Nuria, es como si estoy enamorado de Nuria, eso te lo creo. Y eso, que por Nuria están, James, que el Geroncio no pasa por ahí, pero yo lo visité con mi hija mayor, están los lagos de Caranzá, que están unos lagos que están más, sí, es que Sí. tú te sientes A la caída. a la caída, exactamente, después del no creo, o sea, bueno, Allí del no se creo fue, ven. bajando de Nou Creus yo estaba haciéndome las fotos y los vídeos ahí con las 9 cruces, que Sí. sabes la historia, ¿no? De las 9 cruces. Bueno, tengo 2 historias, no sé cuál de las 2 es. Te voy a hay 3, te voy a decir las 2 que yo me sé. Primero, esas 9 cruces dicen que hubo una tormenta y se murieron 9 excursionistas. 2, un sacerdote con 9 excursionistas. Otros dicen que son 9 brujas que enterraron ahí para que no resucitaran nunca. Y la tercera no me la sé. Vale, bien, pues lo de los senderistas que murieron fueron porque vino una termoclina, un cambio climático de estos brutales y se metieron en menos 20 bajo cero. Eso es lo que dijeron, y murieron por congelación. Okay. La que tú dices de las brujas es porque las llevaban a los sitios más altos para enterrarlas en los lugares más altos que estuvieran alejadas de las aldeas, de los valles y demás, bueno, de los pueblos en concreto. Okay. Y la tercera es de 9 contrabandistas de tabaco franceses que estaban pasando a España. Ah, sí, es verdad. Ahora que tú lo mencionas, había escuchado eso, o sea, que al final no sabemos. Yo quiero quedarme con los 9 contrabandistas, más que con las otras 2. Quiero quedarme con esa. Y bueno, James, tú tienes una historia. Voy a ir mezclando cosas bonitas y formales con cosas jocosas. Tú tienes una historia que yo quiero que tú nos cuentes a todos de qué te pasó con el zorro en tu tienda de campaña. ¿Qué me pasó? Bueno, la verdad es que cuando vi el título de tu directo dije, Dios mío, los animalistas me van a matar, van a pensar que iba detrás del zorro a comérmelo para sobrevivir o algo así. Digo, no, por favor, no. Digo, Jordi, no me metas en follones, que no. No, al final, déjame dejar claro, un spoiler, no mataste a ningún zorro, ni mataste a ninguna vaca, ni nada, pero la historia de tu zorro es muy buena. Cuéntamela. Pues nada, pues vamos a empezar un poquito, vamos a tirar, digamos, unos tantos de metros hacia atrás. Adelante, el micrófono es tuyo, adelante. Pues yo llego al refugio este que está antes de subir, ¿cómo se llama? El Collado de Vallivierna, el refugio que hay al lado es el de Cap Jauset. Cap Jauset. Sí, pues lleva Cap Jauset, que por cierto es muy futurista. Entre ese y el otro de Lilla son 2 refugios súper futuristas. Ok. Pues aunque no te vengas, sigue hablando, que estoy buscándolo en el mapa, ¿eh? Vale. Llego a Cap Jauset y, como no, me voy a mi dieta. ¿Mi dieta cuál es? Galletas y Aquarius de limón. Total, que me dispongo para subir Vallivierna y digo, si estoy aquí, me recreo un poquito aquí en el refugio, digo, está el collado ahí al lado, digo, esto ya está hecho, ya llego hasta Corona, hasta el refugio de Coronas.
a la caída por debajo de la Neto, ¿no? Pasa por debajo de la Neto. Ok. Me pongo a subir Vallivierna. ¿Cuál es mi sorpresa? Que menuda pedrera que había allí. O sea, una pedrera que ibas como... No sé si has visto El Chico de Oro, la película del Chico de Oro. Sí, claro. Sí, de Cuando vas por los troncos de Eddie tronco a Murphy. tronco, que hay un vacío debajo impresionante, Sí, pues yo miraba sí, los sí. agujeros de entre piedras y digo, Dios mío, digo, aquí no hay suelo, como en la película. Total. Que digo, bueno, digo, ya estoy llegando arriba al collado, ya estoy a punto de asomar, digo, ahora solamente, le decía a la gente en el vídeo, digo, ahora solamente llego y digo, seguramente será una senda muy bonita y liviana hacia abajo, digo, ya llegamos al refugio de Coronas y podemos dormir. Y Que cuando... perdón, el final refugio de o sea, Yauseta está aquí. ¿Sí? Ubícame en el mapa. ¿A dónde voy? A ver, pero es que como lo veo muy pequeñito, Yauseta aquí. ¿vale? Tú tiras hacia la izquierda. A la izquierda. Claro. Ahí abajo ves el no, te has pasado de largo. Creo que te has pasado de largo los ibones. Ahí abajo. Ah, los gibones, míralos aquí. Sí. Claro. Ah, Villierra, aquí estos son los gibones. Ok, ya. Te bajas para abajo y vas hasta Corona. ¿Dónde tienes el refugio de Coronas ahí? Tienes que tenerlo por ahí. Mira aquí. Ahí. Refugio Puente de Corona, aquí está. Pues ya está. Porque Pues yo como tú, yo me lo tengo todo súper estudiado. Claro, no, si te veo, si te estás pegando una empollada, estás teniendo Sí. tiempo para hacértelo detalladísimo a muerte. Sí. No tengo razón para perderme. Bueno, ok, entonces fue en esta zona lo de los zorros. Ok, sigue. Sí, donde está el Ibón. Yo tenía apuntado. Se nos fue James. Ahora volverá James de nuevo. Qué interesante. Sí, el tema de... Bueno, en lo que James entra, déjame ir comentando otra vez de nuevo. Aquí viene James. Bueno, James, iba a dar un adelanto. Sigue adelante. Entonces, Es sí, que no sé por qué aquí se cae, muchas veces se me caen los... No te preocupes. Entonces, el tema fue aquí los gibones. Ok, sigue la historia de los Vale, zorros. pues yo llego al collado de Vallivierna y a lo alto, y cuando miro para abajo, ¿cuál es mi sorpresa? Que seguía otra pedrera enorme hasta donde estaban los dos ibones esos que se ven ahí en el mapa. Se veía. Sí. Digo, madre mía, Dios mío, o sea, ahí ya dije yo, joder, digo, no llego al refugio de Corona ni de coña. Y al fondo, a lo lejos, veía los dos ibones estos. Claro, es más, fíjate tú si estaba, no desquiciado, sino ya un poquito como diciendo, o te lo tomas con humor, porque digamos que, como dijo Víctor Frank, el recluido en los campos de concentración de Auschwitz, que le cogían, le mataron a su familia, le hacían perrerías y siempre estaba con una actitud positiva dentro de lo que he hecho. Dicen, el problema es con qué actitud afrontas el problema. Claro. Con actitud derrotista o actitud positiva, claro. ¿No? O muy por bien, lo menos un poquito. Ese es el punto. Claro, entonces yo dije, vamos a tomarlo con cachondeo. De hecho, iba bajando y entre piedra y piedra otra vez, con todo el vacío ese que crea y genera debajo de cada piedra, iba cantando la de Soy el Rey León. Iba yo soy el Rey León y tú lo vas a ver, ¿no? O sea, era una cosa graciosa, pero todo eso era a grito pelado porque como iba solo, como estaba haciendo el G11 al contrario, no me encontraba tanta gente. Claro. Pero sí que es verdad que había alguien que bajaba de la Neto y coge y dice, dale, chaval, lo escuché en el eco ahí. En todo aquí te tengo ubicado en el mapa ya, ¿dónde fue? Okay. De hecho, bueno, es uno de los lagos es el que tiene un saliente así hacia adentro. Sí. Será este de ahí. Será este de aquí, sí. No, el segundo. Este. Sí, ya el saliente, mira el saliente aquí. Sí. El saliente que tiene ahí, en esa colilla dormí yo. Aquí. En la colilla que se ve del saliente, ahí planté la tienda. Porque es que no encontré un sitio más plano ni nada de eso, entonces me tocó plantar ahí. Bueno, total, que llego al sitio ya empezaba a oscurecer, y yo tengo que buscar un sitio pues, para refugiarme, ¿no? Plantar un poquito aquí, lo que es pernoctar. Y todo era pendiente, por todos los sitios. O sea, era donde plantar, lo estoy viendo, sí. Sí, es que no hay planicie. Entonces, en ese sitio había un senderico, y entre pues, la roca y tal había un sendero. Digo, pues ya está, no me queda otra que, como dicen en el ejército, ¿no? Te buscan la vida. Y había en el sendero, pues planté, no estaba muy estable la tienda, estaba muy doblada, pero yo dentro del sendero ni me movía para un sitio ni me movía para otro. No sea que cayera rodando y cayera agua al agua o me fuera para el otro lado que había una barrancada un poquito más grande. Lo veo. Y ahí empezó, pues eso, por lo de la noche, lo del zorro, que estaba durmiendo ya y, bueno, primero me levanto,
dejo la tienda un poquito abierta porque estaba trasteando unas cosas y a eso que veo una pedazo de araña, pero así sería. La veo por ahí fuera de la tela y digo, no entre, tal. Y tiro a cerrar y en eso que voy a cerrar, cuando me ve mover las manos, lo que hace la araña es saltar y se mete dentro. ¿Sabes? Si me ves a mí, cierro la cremallera para que no entrara por si hubieran más arañas. Y yo, ¿dónde está? Y venga con el frontal buscando. No la encontraba. Digo, pues ya está. Digo, esto a base de rebozarme yo con el saco para arriba, para abajo y tal, la tengo que chafar. De hecho, no ha aparecido el cadáver de la araña. O sea que... Al día de hoy no parece. No ha aparecido todavía el cadáver de la araña. Y mira que era el día siguiente por ser la tienda buscándola y nada. Pero claro, mi tienda tiene un avance donde tengo la mochila fuera porque es individual para uno, es muy estrechita y... O si te la pones en los pies, pues duermes ya un poco incómodo. Aproveché lo que era el sendero para no caerme y dejé la mochila fuera. Ya eso que estás por la noche ahí tan tranquilo, ya cogiendo el sueño después de todo lo de la araña, que estás ahí todavía con la antena puesta de, madre mía, y si está por aquí me sale, se me mete en el saco, más que nada por eso, porque a mí en Afganistán tuve una picadura de araña, entonces se me pusieron la... ¿Qué tipo de araña? ¿La araña camello? No, la Spider Camel no. La Spider Camel las teníamos por allí, pero no era una de esas. Era algo, pero me salieron como 3 puntos, se notaba que era una picadura y no daban con la tela de lo que era. ¿Qué tipo? Me mandaban pomadas y tal, y no, aquello no mejoraba, se ponía con pus y todo. Total, Ojo, que... eso fue la de Afganistán, no la de aquí. Sí, María Dolores, fue la de Afganistán. James, gracias, James, mira, James. Ya, sí, es lo tuyo. Nada, pues, lo que te digo, estaba durmiendo ya, estás con la antena ahí puesta de la araña, por si tal, cuánto, pero bueno, vas cogiendo el sueño ya por cansancio, por agotamiento de todo el día, la pateada, el subir, y por la noche empiezas a notar que la tienda hace así para el lado, pam, digo, ¿esto qué es? Digo, como cuando tiras la caña y te pican en la cañica que hace ta. Y claro, tú sabiendo, James, que tú estás aquí, que no hay o sea, nada, que ningún ser humano que te mueva la tienda. Claro. Okay. Yo estaba totalmente solo en ese valle. O sea, en ese valle estaba totalmente solo, no había nada. Y de hecho estaba fuera de ruta. Tampoco pasaba el G11 por ahí. Me tocó desplazarme un poco para salirme de la senda del G11 porque, claro, el G11 era todo pedreguera. Ok. Entonces tú no estabas en las líneas de colores que son el G11. Tú estabas por aquí. Más arriba. Tú subes para arriba el mapa. Ahí justamente ves que se desvía por la parte izquierda del mapa el GR11. Aquí. Yo estaba... No, sigue, sube. Tú métete en el lago. En el lago. ¿Ves la colita del lago? La colita. Ahí, la colita, lo que hace la forma del corazón el lago. ¿No hace forma de corazón el lago? Sí, claro. En esa punta. Aquí. No, bajo. Aquí. Ahí estaba durmiendo yo. Pero James, tú estabas metido en el medio del lago. Pues claro, es que la única planicie que encontraba por ahí más o menos así... James, si hubiese habido una lluvia, te lleva con todo en tienda de campaña. ¿Qué vamos a hacerle? Si es que por los lados, es que parece que no, pero donde tú tienes marcado el waypoint ese rojo que se ve arriba, hasta la primera bajada que hay esa del lago, casi, pues siguiendo el GR11. Todo eso es barrancada, o sea, es subir y tienes que trepar y todo, ¿eh? Sí. Claro, pues ahí me fui yo a esa parte de abajo del mapa. Ok, entonces bueno, tú sientes que la tienda de campaña se mueve. Sí, pegaba tirones, pam, para afuera, ¿sabes? Digo, ¿esto qué es tal? Claro, ya me preparo el frontal y todo, lo cojo el frontal y entre eso, debajo de la tienda veo asomar un hocico, claro, un zorro. El hocico me cogía de las asas de la mochila, se le intentaba llevar la mochila para afuera. Normalmente cuando paraba por ahí, yo lo que es la comida y todo eso, era una bolsa de plástico y hay un truquito, y es donde tú plantas, donde tú pernoctas, nunca tengas comida, ni cocines. Intenta cocinar 200, 300 metros y donde vayas a pernoctar. Ese consejo me lo dieron, sí. Y dejarla, sobre todo, colgado en un árbol, alejado de ti, lo que es la comida. Solamente ten en la mochila con tu agua, tu ropa, o sea, las cosas normales, pero lo que es comida, siempre alejada de donde tú vas a pernoctar. Más que nada, no creo que te pase nada, pero para que no tengas visitas. Pero claro, es que ahí no tiene más narices que estar con la mochila. No había árboles, si te das cuenta, es toda una torrentera de piedras. Sí, lo veo, que no se me ocurre dónde puede vivir un zorro por ahí, la verdad, porque normalmente los zorros están en los bosques.
Claro, claro, no, bajó por ahí y seguramente bajaría a beber, porque claro, es que estaban justo en una senda de paso de, pues, Claro. tanto de personas como de animales. Sí, Es el sí, sí, único- sí, sí. Total, que al final ya estaba yo ahí, porque yo siempre me procuro acostarme dentro de lo que es el saco, siempre me acuesto pues en calzoncillos. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo, ¿no? Y aparte, la época que lo estaba haciendo, parece que a los zorros también les gustan las galletas príncipe. No, en este caso estaba oliendo seguramente el espetet que tenía y que estaba abierto y eso canta mucho. El Spectec, para El los que fuet. no, para los que no iban en España, Spectec es el fuet, que es un tipo de chorizo finitititico español que hacen aquí. Así, muy larguito. Muy bueno. Y entonces, bueno, ok. ¿Tú te gusta dormir en gallumbos? ¿Tú estabas durmiendo en gallumbos? Ok. Sigue la historia. Más que nada porque hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Yo, desde el ejército, y te lo digo porque cuando dormía en el campo de maniobras de San Gregorio, en temperaturas de -30 de sensación térmica, con el viento del cierzo soplando, o sea, había -30 de sensación térmica, y a lo mejor estaríamos a -15 o -12, menos por ahí. Yo siempre Ok. dormía, es más, dormía siempre en calzoncillos, y el calor corporal del saco lo notaba más que cuando dormía He abrigado. escuchado eso, sí. He escuchado Claro, de eso hecho, también. hasta cuando tienes que salir del saco, si estás abrigado dentro del saco y sales fuera, pues a orinar o lo que sea, si estás abrigado dentro del saco, cuando sales aún notas más el frío. De la otra forma, tú estás calentito dentro y cuando sales te pones la ropa y estás abrigado. Claro. Porque si estás todo el Claro. rato con lo mismo, no hay Claro. diferencia de calentor. Sí, 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 sí. Total, pues eso, que empezó a pegar tirones aquello y digo, madre mía, digo, que me rompe. Más que nada tenía miedo por si me rompía las asas. Digo, como me rompa el Claro. asa, digo, ya está, la hemos liado. Digo, ya te Claro. toca ir cargando con una mochila ahí medio anudada, eso es Uf, muy muy incómodo, incómodo, muy muy incómodo. incómodo. Digo, pues por mi mochila y sobre todo por mí, digo, me cago en la madre que trajo al zorro. Salí para afuera con el bastón, con el bastoncillo y tal, y lo alumbraba con Sí. la linterna y ahí estaba. Yo digo, tira para allá, claro, él olía la comida y nada más que quería, yo lo comprendo, que podía haber cogido el chorizo y haber dicho, toma, tira. Pero como tampoco llevaba una dieta yo muy rica, que lo más bueno Muy que tenía rica esa de era, nutrientes y proteínas. claro, nada más que tenía galletas Príncipe Aquarius cuando paraba y tal, y digo, joder, digo, me vas a quitar lo único que tengo que es el espeté, pedazo de zorro, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Literalmente, literalmente. Sí, sí, digo, madre mía. Total, que empecé a hacerla así, tira para allá, y tira para allá, pero es que el tío no se iba, el tío venía otra vez, y conforme venía, digo, pero tío, vamos, digo, ¿te quieres largar ya para allá? Y me hacía, así, Wow. digo, que me está sacando los dientes. Total, que al final ya, después de un par de pedradillas, no tirándole al zorro ni nada, porque yo No, no, claro. respeto mucho a los animales y le entiendo, ¿no? Que están muertos de hambre. Pero es que yo también estaba muerto de hambre, también tenía que entendérmela a mí, cosa que eso era más difícil. Total, que al final, pues eso, con un par de pedradas que pegué y pegando 4 chillitos ahí en medio, que estuviera por ahí pernoctando, diría, Dios mío, se están cargando a alguien ahí abajo. Porque eso es como los osos. Cuando te viene un oso, lo que tienes que hacer es crecerte más y hacer más ruido. Que cosa que no voy a enfrentarme a un oso, pero es lo que dicen. Es lo que dicen. Yo no Eso es lo que dice, lo que dicen los libros, sí, es verdad. Sí, sí, que te tienes que crecer y hacer más ruido. Pues con un zorro sí, me vi que me crecí y le chillaba. Y el que estuviera por ahí escuchando diría, menuda discoteca tiene este. Ya por la noche no tuve más percance y continué mi marcha hasta Corona y ya bajé lo que era hasta el destino que tenía siguiente. Ok, ok. Y te quiero preguntar, James, ahora vuelvo otra vez a las cosas un poco más profundas. Cuando tú terminaste tu GR11 y tú ves para atrás el tiempo, ¿cómo tú sientes que te cambió a ti el GR11? ¿Cómo tú sientes que te reseteó tu vida el GR11? Veo que es bastante bien que la quiere volver a repetir, que increíblemente con todo el que yo he hablado, todos me han dicho que repetirían el GR11. De hecho, en el caso, por ejemplo, mira, de Íñigo, que estamos planificando el verano. En el caso de también con Sasha, que no sé si Sasha si lo estará viendo ahora, con Sasha y Alcimó también me comentó, porque él también se enteró que no pude hacer, ellos dos se enteraron que no pude hacerlo ahora en Semana Santa. Me dijo, Jordi, no te preocupes, que te acompañamos en un tramo en verano, vamos, vamos. Claro. Entonces digo, wow, tan mágico es que todo el mundo quiere repetir el GR11. Sí, ¿Cómo llámalo fue? masoquismo o llámalo lo que quieras. Pero es que es precioso, es que no tiene otra. Otra de las rutas también bonitas, por ejemplo, es Gredos, ¿no? Lo que es Los Galayos y toda esa zona. Pero claro, no es un GR11, son Los Galayos. Llegar hasta el Sí. Almanzor, no me acuerdo el pueblecito que está abajo de Los Galayos,
es precioso también. Esa le hice también con el ejército. Subir cargado con ametralladoras, munición, todo para arriba. Hicimos una buena pateada. Hay sitios preciosos en España, ¿no? Pero no sé qué tiene. Es que el Pirineo es... Me lo han dicho todo el mundo. Y lo que me gusta, voy a recalcar una cosa, y de lo que me enamora mucho de esa ruta es que es progresiva. Vale, que tienes que tener una pequeña noción de senderismo, por lo menos, no puedes ser una persona sedentaria y decir voy a meterme 818 kilómetros por el Pirineo, porque sería matarse. Claro. Pero sí que es verdad, si tienes un poquito y te gusta el caminar y todo, y sobre todo te hace paciente, sabes que hay etapas que no podrás cumplir, no podrás llevarlas a cabo. Por ejemplo, tenemos a uno que va a hacer la hora, que son 18 maratones, seguro que sabrás quién es. Sí, sí, quién es. En 18 días quiere hacerla, que yo obviamente se lo puse a él, le dije, digo, imposible es aquello que no intentas. Una vez que empiezas a intentarlo ya se está haciendo realidad y posible. Así que lo bueno que tiene el Pirineo y lo que más me gusta es que es progresivo. Empiezas desde muy bajito y empiezas poco a poco. Y tienes esa introducción, digamos, ese rodaje con cotitas de 800 metros, 900, 700. Claro. Entonces vas un poco entrenando para cuando llegas a la parte gruesa. Y ya te digo yo que cuando terminas de pasar la parte gruesa, el resto te cuesta abajo, obviamente. O sea, que está muy bien por eso. Y yo cuando terminé el GR11, más que cambiarme la vida, sentí nostalgia. Es verdad. Sí, yo cuando estaba en San Sebastián esperando al autocar para cogerlo para Alicante de nuevo, en Donostia. Donostia no. Bueno, sí, en la playa de la Concha, ahí en San Sebastián. San Sebastián, ajá. Sí, en la playa de la Concha. Que llegué a las 7 de la mañana, hasta las 10:30 de la noche no salía el autocar. O sea, tú sí tuve tiempo para darme vueltas por allí, por el pueblo de Chuck Norris, Donostia. Es un chiste. No, sí, sí. Total, que pues eso, sentí nostalgia. Y estaba haciendo el vídeo, el único, porque se me ha perdido todos los documentos. Lo único que he podido recuperar es lo que he colgado por YouTube en el canal. Intenté hacer un documento, o sea, un poquito documentado todo. Y lo perdí todo, se me borró todo el ordenador. Por eso también es otra de las cosas de querer volver a hacerla. Y esta vez me llevo mucho más equipo de grabación. Y hubo una cosa que Íñigo de Montaña Oculta me dijo en su directo, y yo me quedé con la copla. Y es que quiero documentarle a la gente la subida de Pineta, porque poca gente la documenta. Muy poca gente, muy poca gente. La voy a hacer una porque la subí en 2 horas 45. Cuando ponen el cartel de abajo creo que pone 3 horas y media o por ahí, o 3 horas 40. Y más que nada la voy a subir otra vez, intentar subirla en ese tiempo. Bueno, filmando y tal va a ser casi imposible, pero yo sí que lo hice y mi primo decía, imposible. Digo, vamos a ver, que tú seas paticorto no quiere decir que yo no lo hiciera. Es más, tuve 2 paradas en 2 horas y cuando llegué arriba eran 40 minutos o por ahí 45 minutos. O sea, 2 horas 45. Solo 2 paradas, wow. Sí, subí claro. Muy lanzado, sí. Y claro, cuando tú subes a Pineta, algo que conversamos con Íñigo, cuando hicimos el live con él, es que tampoco tú cogiste por la faja de las olas, no. James. No la conocía, de hecho ahí iba sin planos. Entonces yo iba siguiendo un track. Pero tú no llevabas el plano yo impreso. Los planos, no, sí, miento, sí que tenía los planos, sí. Yo los planos los compré en Spot. Ok. Por cierto, una hamburguesa de potro buenísima. Vaga la redundancia. Con la cebolla caramelizada, qué gusto me la comí. Y después, no solamente tuve ese día de sensación de dulzor, de tanto en la comida como en el postre que me comí de frambuesa con sirope de no sé qué. O sea, me puse, claro, a base de Aquarius y galletas. Cuando llegas a un sitio así, te comes una buena hamburguesa con tu buen café y todo. Y no solamente me tuve esa sensación agradable y estaba súper optimista, que encima para colmo tuve la suerte de conocer en persona a la persona que me inspiró a hacer el GR11, que fue el señor Murrieta. Que fue el señor Murrieta. Coincidencia, que mira tú que podíamos habernos visto en Valencia o en otro sitio, haber coincidido, pero en el Pirineo haciendo yo el GR11 en Spot, no sé, fue todo una alineación de los planetas o algo así. Mire, James, yo siempre sabía, y se lo intento explicar a todo el mundo, y todo el que se preocupaba por mí, porque yo lo iba a hacer en solitario,
Yo te empecé a explicar que el GR11, si me voy solo yo, pero realmente está lleno de gente. Y en ese tramo o sea, te entiendo que te haya o sea, que coincidido con Patricio, porque cuando fui ese lago, el tramo del GR11, del lago San Mauricio, eso parecía la Rambla. O sea, es que, de hecho, para caminar era, perdón, o sea, subiendo un sendero así en el medio de la nada. De hecho, yo hice una prueba y yo dije, que de hecho ese video lo voy a subir muy poco, y es, después que subimos al estañi de la ratera, seguimos más adelante, y que por Dios, qué lindo, James. Pero bueno, el punto es que hay un tramo. Pasé la noche yo. En el tramo, oh, qué lindo. En el estanque de la ratera. Mira, James, a mí me pasó, y Lorenzo, si tú estás viendo este video, te vas a acordar de esta parte. Él iba a 1000 caminando y yo me quedé a ver 2 patitos, James, así en la ratera, así. Y la gente me pasaba y yo mira, o sea, viendo los 2 patitos. Y dice, wow, si estoy enamorado, yo no quiero ir a mi casa, no quiero. Bueno, el punto es que parecía la Rambla. Inclusive, entonces, el ejemplo, la prueba que yo hice para todo el que vaya, ve este video, que vaya a hacer el GR11 y tenga gente asustada, que no te vaya solo. Yo hice una prueba, James, y en el medio de la nada, en el sitio más remoto, inhóspito que yo podía encontrar, dije, y tengo el video, la GoPro, lo grabé, y dije, ok, no me acuerdo la hora, son las 3:02 de la tarde. Voy a ver, no veo, y tú me ves con mi cámara, no veo a nadie, estoy solo. Voy a ver qué tiempo tardo en que me venga el primer grupo. 2 minutos. Y dije, me voy a salir del GR11, me voy a meter en otro senderito que no es GR11, que es todavía más remoto, James. Y dije, voy a ver, estoy aquí, no venga nadie, voy a ver qué tiempo tarda en llegar. 1 minuto. O sea, eso es la Rambla. Pero bueno, James, lo que te quiero hacer, esa famosa subida del GR11 que todo el mundo habla de ella, es la que es Pineta, que es la que tenemos aquí, James. Sí. Este es el refugio de Pineta. Entonces, ¿tú duermes en dónde? Yo la primera noche la hice, ahí tuve un momentito de descanso porque sí que es verdad que hay veces que el cuerpo te lo pide, ¿no? Y sí. Hay que ser trato de decir, como siga continuando, pues al final me va a salir otra vez el dolor que ya venía arrastrando de atrás. Ok. Esa fue la segunda vez que me tocó hacer un día de descanso. Vale, pues yo dormía al lado del refugio de Pineta, ahí en medio donde está todo eso blanco que se ve que por qué pasa. Okay. Ahí en medio, en unos arbustos, pernocté y obviamente, pues teniendo un poquito de cabeza y obviamente, o sea, vamos a ver, está prohibido, ¿no? En todas esas zonas pernoctar, sí. De hecho están metiéndose mucho con ello. Pero es que vienes, no tienes más que eso, o sea, te toca pagar, pero es que claro, el refugio de Pineta, el problema que tiene el refugio de Pineta es que está pegado a la carretera y venía gente con nenes pequeños, con los trolis, y todos, venga, vamos a pasar el fin de semana, y yo le decía al del refugio, digo, ¿no podéis tener un poco de consideración con gente? Primero, que se saca la tarjeta federativa, como en mi caso me la saqué, para poder hacer la Transpirenaica bajo seguridad, tener un seguro, que la gente, eso es otro tema piel agudo de, no, a mí me cubre la responsabilidad civil, no sé qué, yo ante la duda, que no vale nada, me lo gasto y voy cubierto con mi tarjetita. Y aparte que hay un convenio de reciprocidad en muchos refugios. Lo que vengo a decir al tema de refugios es que tienen que tener en consideración quién está haciendo, como igual que hace un Camino de Santiago y te dan una acreditación de peregrino, tienen que tener un poco de consideración con las personas que están haciendo un GR11 o un GR10, una alta ruta pirenaica. Y obviamente tener esa reciprocidad como Dios manda de decir, antes que hay preferencias para estas personas. O yo que sé, aunque sea que te dejen tirado en la cocina o en algún lado, pero que por lo menos pasen noche, porque claro, después te vienen los verdes y te hacen así. Claro. La receta para el dolor de cabeza. Aquí claro. Sí. Entonces yo, como militar que he sido, y sobre todo también, más que por ser militar, no es por ser militar, sino es usar un poquito la lógica. No plantar ni pernoctar cerca de sitios donde sabes que va a frecuentar personas. Lo que hago es meterme como un animal. Mire, James, yo en vivo no lo voy a contar ahora, porque no quiero contar, y no sé, para que no se malinterprete lo que yo voy a decir, pero cuando no estemos en el aire, te voy a contar exactamente lo que le pregunté yo a un guardia forestal en San Mauricio, con todos estos temas. Te digo, ya en privado, porque no quiero que la gente malentienda y va y queda grabado y se usa mi contra, pero cuando no estemos en vivo, te contaré cómo fue. Y el que quiera saber lo que le voy a decir a James después, me puede llamar a cualquier amigo y le pregunto lo que me dijo el guardia forestal.
Pero bueno, sígueme contando, James. Entonces tú el día siguiente, que de esta subida que te quiero decir, que es lo que hablamos, que en YouTube no hay videos de esta subida. Yo esta cita conozco con mi esposa, porque Lorenzo, mi esposa y yo y su esposa, pues caminamos por aquí. Esa parte yo me la conozco. Pero bueno, tú subes esta subida, Sí. que ya es bastante dura. Entonces, sí, no, de hecho, de todo el GR11 es la que más impone. es la que más impone, sí, sí. Ese es el factor común de todas. Sí, sí. Para mí ya no es una sorpresa porque te digo, mi esposa y yo que hemos caminado por ahí y la sé visualmente cómo es. Pero bueno. Son 1200 metros de desnivel, 1200 metros, 1240 metros de desnivel en apenas 3 kilómetros. O sea, que 3 kilómetros. De hecho, Sí, hay sí, que sí. trepar. Cuando subes tienes que estar trepando. Y cuando Sí, bajas, sí, obviamente, la gente dice que como tropieces, te vas de bruces abajo y se te pegas un buen ostión. Sí, 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 sí. Eso sí, eso me han comentado. Y encima Entonces, es un sitio húmedo, está entre la selva y entre el bosque este que está en la ladera, hay sí, como sí, sí. mucho musgo en las piedras y resbalan mucho. Como vayas con suelas vibran y todo eso, a patinar, vamos, eres Claro. un artista patinando. Sí, 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 es correcto. Pero aquí el punto a donde quiero ir contigo es que tú no hiciste el tramo peligroso de la faja de la sola. Tú te desviaste porque no quería enfrentarte a la faja de la sola o porque no lo conocías, como me dijiste anteriormente. O sea, decir, Sí, que la sí que lo conocía. Ah, ok. Pero tú Tenía por conciencia seguridad. de ello, pero no sabía por dónde ir. Ok, ok. O sea que tú aquí, James, en vez de seguir recto, aquí James, tú en vez de seguir recto e enfrentarte a la faja de la sola, que a mí realmente me impone y yo la saltaré. Seguí es el aquí, que es el GR11 tramo. hasta Fonblanca. Sí, yo voy a hacer este tramo, yo diría el tramo de turistas, que aunque sea más largo, pero tú ves, yo aquí A siento que no Fonblanca, estoy, vas para Fonblanca, ¿no? yo bajaré a Fontanca, sí, yo, tú ves, no me siento capacitado para hacer, o sea, yo soy consciente. Entonces, claro, que es justo lo mismo que tú hiciste, tú bajaste a Fonblanca, por aquí, James, y Y luego después subí aquí para arriba. volviste a subir. Entonces, yo te voy a preguntar, James, porque entonces muchas personas comentan, no, es que es un tramo, muchos kilómetros. ¿Realmente vale la pena? ¿Te sentiste bien de haberlo hecho y no haberte enfrentado al paso de las cadenas? Pues Si con dieras el para atrás el tiempo, ¿qué hicieras? ¿qué haría si volviera otra vez? Sí, Como ahora, por ejemplo, este verano. sí. Faja de las olas. Bueno, claro, es que ya, ya esta la conoces, ya tú quieres volver Claro. a la otra. Faja de las olas. No, pero si... A ver, yo lo hice también porque sabía cómo están las restricciones en Goriz, por ejemplo, ¿no? Ok. Cada vez está todo más restringido. Y si tú te quejas de San Maurici, del chorreo de gente, No, el Parque Nacional de Ordesa, que es el más, y el Refugio Goriz son los más visitados de todo el Pirineo. Sí. Aquello Sí, sí, era sí. la gran vía de Madrid pasando para arriba. De hecho, me retrasaron mucho en mi bajada porque era tanta la aglomeración de gente que se para en las gradas de Soaso, en sitios Claro. angostos. Estuve a punto de tropezarme y comerme una piedra de morro porque se me liaron las dos cordoneras intentando evitar a la gente. O sea, Te lo creo. eso es donde peor lo pasé fue en Parque Nacional de Ordesa. Y mira que es un sitio que le tengo mucho cariño porque he ido 3-4 veces y esta última que intenté hacer Monte Perdido nevado, pero la cupidera está muy agresiva y no se pudo hacer. Ok, ok, ok. Sí, es que, oye, yo ya lo sabía, James, de que el G11 es un mar de gente constantemente. Y lo viví en persona. No, De hecho, lo grabé. no, tramos concretos. O O sea, sea, San Maurici, claro, donde están las zonas. en San Maurici, por ejemplo, lo que me quedaba yo flipando y alucinando es que a mí no me dejan pernoctar porque posiblemente pueda contaminar y demás, no quieren estar. Pero sin embargo, puede pasar un todoterreno lleno de gente longeva que lo van a llevar hasta el mismo lago, que eso contamina un montón por en medio de la montaña, por el sendero este con el patrol. O sea, si pagas puedes contaminar, si no, no. Es que eso lo veo mal. Es correcto, sí. De hecho, que tengo aquí el folleto del lago San Mauricio de seguridad. James, hay una que te la habrán dado a ti también, el papelito este. A mí no me la han dado. No, bueno, pues hay una que dice que, los ríos y los lagos están protegidos. No ensucie el agua bañándose ni practicando ninguna actividad acuática. Que la naturaleza no nos toque. Pero sí, bueno, es cierto, es cierto. Pero bueno, James, con eso, eso ya lo tengo claro. Te hago la siguiente pregunta, James. ¿Tú en algún momento de tu ruta, aparte del susto que te diste, sentiste en algún momento que tu vida peligraba, que tú
mi madre, ¿dónde estoy? Este es mi final. ¿Algún susto? No, el susto lo tuve. Sí, lo pasé mal con el tema del GR, en concreto, no físicamente, sino por el GR. Fue desde Bellet hasta Molló. Empezó a caer un aguacero considerable y la Sí. senda del GR11 va por el Sí, río. por cerca ahí del llueve río. mucho, sí. Por ahí Yo llueve iba mucho. con las suelas Vibrant, estas que cuando está todo eso resbalan, que, vamos, me caí 3 veces y dije una cuarta no me caigo. Entonces me tocó coger y subirme para arriba a la carretera. Ok. Lo bueno que tiene, o sea, no sentí peligro en ningún momento porque lo bueno que tiene el GR es que si te ves un poco apurado, bajas un poquito, te vas al GR12 y Sí. ya estás cerca de pueblos. Sí, O sea sí, que sí, sí, no, sí. Sí, sí, es te ves mal, correcto. abandonas enseguida, tienes un pueblo abajo. O sea Sí, es que no, verdad. la gente te ayuda. O sea, yo ese día de Belleta Molló estaba cayendo un aguacero, que de hecho había unos Boy Scouts por ahí, 2 chiquillos, y yo para quitarme peso le regalé cosas de electrónica que tenía. Y yo, toma, te lo regalo. ¿Pero por qué? Digo, pues quiero quitarme peso. Pues claro, empiezas con 18, 19 kilos de mochila y lo único que quieres es quitarte peso. Claro. Pagas la novatada, ¿no? Claro. Este año, por ejemplo, lo haré con mucho menos. O sea, voy a ver si lo ajusto a 14 kilos ¿Y cómo lo vas a lograr? de Bueno, que Íñigo se fue con 12 kilos, si mal no me equivoco. se ¿Tú cómo, puede. cómo, cómo piensas lograrlo? ¿Cómo pienso lograr el reducir la mochila o hacerlo? Sí, no, a 12 kilos. A 12 kilos o menos, o sea, de menos de 14, pues básicamente hay una palabra que te voy a decir que se te quede grabada. Los por si acasos pesan. Ok, Y ok, muchas veces ni los gastas. ok. De hecho, yo empecé también con mucha comida, excesiva comida, y muchas veces, si ya conoces el GR11 o te lo has estudiado, los pueblos por los que pasa, es que yo salí prácticamente sin estudiármelo a fondo, como por ejemplo tú, o sea, es que estoy alucinando la ampollada que te estás metiendo con el Sí, GR11. sí, 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 sí. Tú ves que por la Yo noche no estarás tengo margen de loco. error, lo tengo todo bien medido, sí. Claro, y aparte, tú eres una persona que te habrás empapado de muchos vídeos, o sea, tú tienes el GR11 memorizado y te Sí, estás sí, viendo sí, sí. pasar por los sitios y todo. Sí, es ¿Vale? verdad. Es Yo verdad. no, yo sinceramente era por lo que me decían, por lo que había visto por internet, 4 o 5 fotitos, y todo fue preparado en un mes y medio. O sea, hay gente que se lo prepara en un año anterior. Yo en un mes y medio me lo preparé todo para irme. Wow. Claro. Entonces salí eso con. Yo pesaba, tenía el peso, y mi compañero que se fue a hacer la alta ruta pirenaica, se fue él después que yo. Supuestamente él y yo, que por cierto, Tony, te mando un saludo si estás por aquí viéndonos. Él y yo nos íbamos a encontrar pues a la altura de la Neto, a la altura de Goriz, y él empezaba desde el lado francés. ¿Qué pasó? Tuvo un percance con una vaca y le tocó venir el helicóptero a llevarlo al hospital de Francia. No me acuerdo a dónde se lo llevaron, a Montpellier, ¿no? Bueno, por ahí. Y le tocó abandonar. O sea, en su segundo día de empezar, le tocó abandonar. Y ya te digo que eso, que no sentí peligro ninguno. O sea, yo no lo veo complicado. O sea que tú lo recomendarías a cualquier persona. ¿Hacer el GR11? Sí. Sí, sin ¿Y duda. cómo? Sí, que tenga un poquito de noción, eso sí, que tenga un poquito de noción y sobre todo que le guste andar. Ok. Tú sabes que antes de mi siguiente pregunta, te comento lo que dice mi esposa. La mochila de Jordi estaba llena de por si acasos. Margen de error, la mochila seguro. Mira, a mí lo que me pasó, James, lo que comenta mi esposa, fue lo siguiente. ¿Qué pasa? Yo soy grande, yo soy muy grande. Y claro, o sea, un pantalón mío es gigante. Sí. Un windbreaker mío es, o sea, la chaqueta permeable es gigante. Por más pequeñita que tú la pongas, es gigante. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo llené mi mochila, que es de 80 litros. O sea, se me llenó, pero y nada más tenía 2 pantalones, 2 camisas, 2 todo. Y claro, te dije, bueno, me voy a llevar esta hacha por si acaso. Y bueno, ahora me voy a llevar el Prodón, el Fortasec, por si acaso. Y me voy Sí, a es muy llevar importante esa cosita, sí. por si acaso. Entonces, claro, es lo que dice mi esposa, me lleve todo de por si acaso. Cuando yo vi la mochila, dije, damn it, porque de hecho mi mochila pesaba 23 kilos. Y bueno, te hago una pregunta, Sí. James. Pero la siguiente pregunta, mira, aquí en este canal, o en este momento, sé que muchos te lo van a ver, pero sé que hay alguien conectado en este momento
Bueno, hay dos. Está Íñigo, que hizo el Camino de Santiago, y está mi amigo y compañero Antonio Jurado Pozo, con quien es un gran amigo, con quien es de las pocas personas que me gusta salir a hacer senderismo, porque me he vuelto ermitaño. O sea, tengo ya mi grupo de amigos y, o sea, de antes y de ahora y punto. O sea, ya no me gusta. De hecho, hablaban esta semana con mi amiga Beatriz, que no debe estar viendo, si no lo va a ver, Beatriz, te mando un abrazo. Y yo le decía a Beatriz, o sea, que yo no quiero salir ya con toda la gente. O sea, que no quiere, que no me gusta. O sea, porque estamos programando una ruta muy pronto y ella siempre le digo, que te digo a ti y a tres gatos más, porque ¿qué pasa, James? Cuando tú sales con mucha gente, a mí no me gusta que me hablen. O sea, a mí no me gusta que tú me hables en la montaña. Yo quiero ver el pajarito y quiero ver la mariposita y quiero ver... No me hable. Entonces yo quiero ir filmando, pero si tú me hablas, entonces no sé cómo... No me hable. Entonces, claro, cuando tú tenías alguien ahí... Pues bueno, o cuando... Mira, no hay una vaina que yo no soporto, James, cuando te dicen a ti, es que se nos hace tarde. Es que tenemos que llegar. ¿Llegar a qué? Mi hermano, yo lo que no quiero llegar a mi casa. ¿Llegar a dónde? ¿Quién nos está esperando? Las rutas de gran recorrido yo aconsejo de hacerlas solitarios. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas de cada uno son diferentes. A lo mejor el otro tira más o tira menos y te toca ir cargando de él o no tal. Y sobre todo a ti te gusta disfrutar más del paisaje, echar más fotos. Al otro le gusta tener un objetivo y una meta de hacerlo en cuanto antes. Que lo bueno que tiene otros, porque no disponen del mismo tiempo, entonces dicen, yo tengo que hacerme la etapa hasta y llegar a tal sitio porque después me voy para mi casa y el año que viene continuaré. Entonces, yo digo que este tipo de, tanto caminos de Santiago, que por el camino de Santiago, por el camino te vas encontrando mucha gente. Sí. Eso sí que no hay problema y vas de pueblo en pueblo. Sí. Pero los GR11, por ejemplo, y todo esto, ya lo dijo Anina Anyway y me encantó aquello de cuando le dije que mandara un mensaje para mis chicas del trekking team de, ay, te vas solo y te vas solo. Pues eso, que no te vas a encontrar más peligro. Te vas a encontrar más peligro a las 2 de la mañana en el pueblo cuando vienes de fiesta, de la discoteca, de tomarte algo, que si estás en el GR11, tú sola, ahí o solo y demás. Esas palabras de Anina me llegaron al corazón. Sí, no, es que tiene totalmente la razón. Tiene totalmente la razón. Totalmente, o sea, no somos conscientes de... Porque, claro, es algo normal para nosotros, ¿no? El salir a una discoteca y venirte sola o solo, andando por la calle, a llegar a tu casa, porque has salido de fiesta, y a lo mejor ahí hay más... No, a lo mejor ahí no. Es que hay mucho más peligro ahí, pero no somos conscientes, es algo normal. Y sin embargo, algo desconocido, como puede ser en la montaña, la oscuridad, qué miedo, qué tal, pues sinceramente no... ¿Tú sabes lo que pasa, James? Que esos que tienen miedo no vienen a la montaña y no ven la montaña. Claro, es muy fácil. Yo te puedo decir, no vayas a cazar, no caces. Oye, pero seguro que si soy cazador deben haber 70,000 sistemas de seguridad. Entonces yo no puedo decir, me da miedo ir a cazar si yo no he ido a cazar. No vaya a cazar. Entonces yo deja de estar diciendo, no, te entiendo, James, te entiendo. Mira, desviemos el tema. Resulta, James, que... te quiero hacer una pregunta. Entonces, con el tema del Camino de Santiago y el GR11, ¿cómo tú sientes que se diferencia uno y el otro? Yo, por ejemplo, no he hecho el Camino de Santiago. Bueno, no he hecho ninguno de los dos. Pero, ¿cómo yo lo veo, James? Dime si tú crees que estoy equivocado. Y si Íñigo o Antonio, que lo han hecho, pueden opinar y comentar aquí. Pero yo siento que el Camino de Santiago no es que sea para Mateo, pero realmente como mira, como que seguí los borreguitos y llegué, bien, la solo 70,000 gente, como mire, eres uno más, ¿tú entiendes? O sea, Íñigo comentó en un momento de que no hay suficiente documentación en YouTube del GR11, y esto es como más la élite, como más, o sea, como yo lo veo, como más exclusivo. No sé, ¿tú crees que estoy equivocado? ¿Tú crees que no? ¿Tú qué opinas, James? De uno versus el otro. Bueno, pues mira, sin pelos en la lengua, te lo digo sin pelos en la lengua. El camino de Santiago es comercial, muy comercial. Eso es lo que yo siento. Es lo que yo siento. De hecho, me tocó dar un bordeíto y obviar dos etapas, porque no había agua. De hecho, bueno, ya te lo dije en su día, de que yo cuando comencé... No, a mí sí, pero a la gente no. Cuenta esa historia del agua, James. Pues nada, de hecho en el vídeo ha salido, que es cuando pongo la botella hacia alta luz y se ven las larvas que ahora sé que son de mosquito, ¿vale? Me tocó cogerlas de un aljibe porque es que no había agua, o sea, todas las primeras etapas lo que tiene es el Pirineo, lo que tiene, en este caso el GR11, en concreto el Pirineo, es que empiezas
con mucha escasez de agua y sobre todo en las fechas que vas, ¿no? Entonces, que son julio, agosto, septiembre, Claro. junio, o sea, por esa etapa Sí, y sí, por sí. esas épocas. Y la verdad es que había mucha escasez de agua y yo me estaba deshidratando, sí, que me quedaban 800 centilitros de agua en la cantimplora y dije, voy a llenarla de emergencia. Me tocó tirar en el refugio de Can Galán, ahí en Basegoda, del aljibe, que es donde recoge las aguas, quité la goma y llené la botellita. Y cuando la puse al trasluz llevaba larvas de mosquito dando vueltas. Y dije, esta la voy a tener de emergencias. Entonces, claro, eso se fue al principio. ¿Qué pasó? Al final vuelve a pasar lo mismo. Empezamos al Pirineo Navarro y después ya te metes en el Pirineo Vasco y demás. Empiezas a ver la escasez de agua de nuevo. El que la ha hecho al revés, desde Irún hasta Sí. Cap de Creus, empezó con poca agua o nada y creo que Alsimó también estaba diciendo, uy, me veo un poquito apurado Sí. de agua. Y Sí, al sí, final, sí, cuando sí. terminas, se vuelve a repetir lo mismo. No es como la vida. Empiezas sin agua, después tienes abundancia, es como eres pequeñito, no tienes conciencia, te haces mayor, te estás de puta madre y de repente empieza a bajarte, viejecito, abuelo, empieza a perder fuerza, pues es lo mismo. O sea, el GR11 digamos que es como una línea de vida, igual. Claro. Y entonces, lo último, yo ya me veía otra vez como al principio de la ruta, casi sin agua, buscando, o sea, de hecho, ¿cómo se llama este? Ay, el pueblecito este blanco que está... ¿Por dónde? Burguete, ¿Por qué después, zona? después el otro de Burguete, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que llego a ese pueblo y tal, y ya me veía otra vez buscando agua y tal, y vi una especie de granja que tenían balas de paja allí acumuladas tal, y veo un grifito y digo, tengo que llenar. Porque es que iba bebiendo y aparte que el sol se nota, la sensación de calor es mayor todavía, aún sudas más, no es como cuando estás en alto. Porque yo en Pineta, por ejemplo, me tocó ponerme hasta guantes y de repente, claro, la gente diciéndome, nosotros aquí en Elche, en Alicante, estamos a 45 grados. Y digo, pues yo estaré aquí a unos 7 grados o por ahí, que voy abrigadito, ¿sabes? Aquí arriba. Y de repente bajas otra vez a lo mismo, empiezas a notar humedad, calor, Claro. bochorno, entonces a beber más agua, porque te lo pide el cuerpo. Y cuando tiré ahí a ese sitio y esa botella sí que esa botella me dio un asco. O sea, no sabes tú el asco que me dio al verla. Era amarillenta y veía filoches de estos de paja, que cómo se desprendía la cosica amarilla, como si estuvieran llenos de mierda o era estiércol. Y dije yo, vamos a dejar esto para filtrarlo. Pero me había comprado menos mal unos sobres de Tang de naranja y es que ni con Tang Ok. me lo podía beber. Ni con Tang, Pero ni filtrándola, ni con Tang me podía beber esa agua. Entonces dije, no voy a continuar por aquí, voy a dar un bordeo y cogí un poquito el camino de Santiago. Y me hice 2 etapas del camino de Santiago, pero así, súper, porque ya viene entrenado de todo el Pirineo. La señora, míralo, va súper ligero y tal. Y sí que es verdad, pues ahí pegué un bordeo hasta llegar otra vez de nuevo a lo que era entrar ya al final de Irún. sí, 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 sí. Te lo creo, sí, sí. Yo lo siento igual. Mira, Javier Martínez, Javier Martínez, ABC Sitio Flove, te dice, buenas tardes, señores. Saludos desde Albacete y en especial a Jaime, compañero y amigo. Buenas, Javier. Bueno, pues mira, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista, James, porque yo quiero hacer esto en 2 fases y te quiero hacer la invitación públicamente. Ya lo había hablado con Íñigo. Esta parte de hoy es como la parte bonita, espiritual, que sentiste y todo eso. Luego va a venir una parte de anécdotas, pero esa ya, aquí vamos a estar ya incluido al Simón, a Nina, que me han confirmado, Íñigo, por supuesto, su amigo, ¿cómo se llama el amigo de Íñigo? James, hoy, Goico, Godo, Bata Godo. ¿Godo o no? ¿O no Godo? ¿Es Godo? Godo. Ese va a ser ya el live de anécdotas. Entonces, estamos llegando a la parte final, pero yo no quiero dejar de preguntarte, James, algo que me llama la atención de tus videos y es la pasión y la ilusión como un niño de tu cara en cada video tuyo. O sea, porque, por ejemplo, muchos factores comunes un factor común de los videos de las personas que yo he entrevistado y que en algún momento aparecen harto, cansado, sudado, pero es que tus videos, todas están riéndote, todas tú tienes una sonrisa, todas tú estás feliz. Realmente te los pasaste tan feliz constantemente, James. O sea, fue para ti algo tan como, wow, un sueño hecho realizado
como se te ve en tu cara de los videos. Y de hecho, por ejemplo, algo, te cedo la palabra ahora, pero por ejemplo, algo que también me llama la atención en tus videos, James, es que tú siempre estás enfocando algo positivo. O sea, tu video, tú nunca estás enfocando un árbol parado, no, tú siempre tienes algo en movimiento. De hecho, bueno, por eso he dejado tu video de fondo constantemente, porque o sea, siempre tengo algo positivo que enseñar. Realmente todo fue así, o tú dijiste, saliste de tu casa diciendo, lo voy a, o sea, ¿cómo fue, No, James? yo sacaba lecciones de la vida, sacaba lecciones de vida hasta incluso de las mierdas que me encontraba en el camino. Ahí, en este caso, He visto que has filmado muchas mierdas. Yo decía, ¿por qué hay filma tanta mina de vaca? Sí, sí, lo vi. claro, ¿por qué? Porque me alegraba de verlas. Y te voy a decir por qué. Me quitaba las moscas. Cuando no había mierdas se me pegaban a la cara y mosquitos a la cara. Y cuando había mierdas se distraían con la mierda. Y digo, oye, tú, digo, una cosa positiva que tenemos es que en nuestra vida conocemos mucha gente mierda que nos rodea. Pues es bueno que haya mira, James, mira. Claro. Ahí saqué la metáfora esta de que es muy importante tener en nuestra vida a gente mierda alrededor, porque los otros moscones que vienen nos lo van a tener entretenidos mientras tú continúas haciendo tu vida. O sea, una cosa así, saqué la metáfora. Qué bien, y es verdad, y es cierto. Sí, y luego, es cierto. Bueno, a ver que me estaba acordando que te quería contar que sí que es verdad que en todo el transcurso del Pirineo, donde peor lo pasé fue entrando cuando entré en Encamp. Primero porque sale en el vídeo que me pegué un ostión del carajo, que creía que me había roto la muñeca. De hecho, en el vídeo sale, yo creo que me he roto la muñeca izquierda, porque pegué un patinazo. Era imposible no pisar por ahí. Jaime tiene muchas anécdotas que contar. Y por eso graba la mía. Qué grande que es Javier. Pues total, que lo que me pasó es que bajando, pues me pegué el ostión y tal, y digo, oh, madre mía, tal, y ya llegué en Camp. Pero tú sabes lo que es entrar. Para mí, el peor tramo que hay es cuando entras en Andorra. Más que nada porque no tienes cobertura y no se te ocurre enchufar el teléfono por el roaming. Te pegan una crujida. Lo sé. Claro, entonces, tú sabes lo que es entrar en Andorra y cuando estás, ya te has terminado la etapa, miras y el último mensaje que tenías en WhatsApp, con los datos quitados y tal, ves que dicen, a tu abuela la acaban de ingresar en el hospital. ¿Te pasó eso, James? Claro, y digo yo, ¿cómo no podía conectar tal, esto, lo otro? Sí, podía haberme ido, pero claro, ya estaba metido otra vez de nuevo en todo lo que era subiendo para arriba para Arans, bueno, la siguiente. Que aunque conectes, a lo mejor no tiene señal. Claro, aunque conectes no tenga señal, no, como conectes, pues te pueden venir perfectamente, no sé, 300, 400 euros de factura, no sé. Sí. Hay que llevar mucho cuidado porque Andorra es, aunque esté dentro del contingente europeo, es independiente, vamos, es un paraíso fiscal y es independiente en todos los aspectos. Y claro, te quedas con ese mensaje cuando llegas al refugio de Ballau y digo yo, madre mía, digo, ¿cómo estará tal? Estoy preocupado, estás en Ballau ya. Digo, nada, hay que salir de aquí cagando leches. Y fue la peor etapa que me hice. Me levanté a las 5 de la mañana en el refugio de Ballau, en cercanías del refugio de Ballau, y empecé a meterme tal brillo, porque nada más que tenía ganas de que me dijeran que mi abuela estaba bien, que todo había salido bien, que tal. Claro. Me hice 55 kilómetros de etapa, salí a las 5 de la mañana, llegué a las 11:30, 12 menos cuarto de la noche a la Guingueta de Aneu, reventado, sin comer, sin merendar. Nada más que cogía agua y continuaba. Digo, esta me la tengo que quitar, tengo que salir de Andorra cagando leches. O sea, no disfruté Andorra, yo Andorra no lo disfruté. Y mira qué bonito. Y mira que tienes refugio gratis para poder quedarte tranquilamente y disfrutar y tal, porque ahí lo que tienes es eso, que tienes refugios y muy bien amuebladitos, muy curiosos. Sí, o sea, muy bien cuidados. Y te digo, te quedas con ese mensaje y quieres salir. Entonces fueron 55 kilómetros y me pegaría 19 horas andando. O sea, es que eso fue una barbaridad total. Entonces llegué a la Guingueta de Aneu 11:30 de la noche, desde las 5 de la mañana caminando, 11:30 de la noche, 12 menos cuarto de la noche, a uno que después de pasar el embalse hay una especie de hotel. Llegué al hotel y dije, ya tenía cobertura, ya me dijeron qué tal, mientras iba andando iba hablando, y digo, está todo bien, está todo correcto, y digo, bueno, pues ahora es cuando tengo que comer, porque estaba desmayado. Claro, me imagino. O sea, yo creo que el chico de allí, la hora que era, me abrieron hasta la cocina. O sea, por eso digo que la gente se ha portado conmigo desde que salí hacia empezar el GR11 hasta que lo acabé. La gente se ha portado conmigo fabulosa. O sea, todo el mundo se ha prestado a ayudarme. He conocido gente quería conocer tu historia de lo que llevabas caminado. O sea, me he sentido súper arropado. Y cuando llegué ahí a la Guingueta de Aneu,
lo primero que hice fue, por favor, ¿me puedes dar de comer? Pero así se lo dije, o sea, yo no sé la cara que me vería entre el agotamiento, el que ya has llegado, te quedas tranquilo, ese estrés que has pasado, no sé cómo me vería el rostro desfigurado, que el chico dijo, tranquilo, te abro la plancha ya. Y me hizo un bocadillo de lomo más bueno que nada, me lo comí, y caía las lágrimas. Es que no podía. Me lo imagino. Me lo imagino. Y sobre todo la satisfacción de saber que todo estaba bien en casa. Qué bueno. James, mira, hemos llegado al final de la entrevista ya. Me faltan 3 preguntas que quiero que me responda. Una con una sola palabra. O bueno, o una y ya. Wow. Vale, Si tuvieras que elegir, ¿cuál de todas las rutas fue para ti la más bonita? Yo ahorita hablamos Lago San Mauricio, pero bueno, quizás porque te lo comenté yo de lo que yo he vivido, o sea, lo que viví yo. Pero tú, dime rápido, que te venga a la cabeza, en 1, 2, 3, el lugar más bonito de todo el GR11. Por amor y por tal, tengo siempre el Parque Nacional de Ordesa, siempre. Okay. Pero San Maurici también. Me quedo con 3. Nuria, San Maurici y el otro. Que te he dicho, el Ordesa. Y el Ordesa, perfecto. 2, si tuviera que dar un consejo de qué no hacer de lo que tú hiciste mal, ¿cuál sería? Hombre, no soy perfecto, pero no sabría qué decirte dónde errar. Sí, llevar mucho peso. Mucho peso. Ok, perfecto. Bueno, y la tercera, James. El que esté indeciso en hacer el GR11 o que se sienta que no está capacitado para hacerlo, ¿tú lo recomendarías? ¿Y por qué? Si piensa que no está capacitado para hacerlo, mi consejo es que sí que tiene que hacerlo. Porque se dará cuenta de las barreras mentales que tenemos muchas veces. Es verdad. Es verdad. Mira, James, pues con esto te digo, con esto concluimos porque te digo, quiero hacerlo en 2 etapas. La etapa, diríamos, espiritual y bonita tuya y luego la etapa donde va a ser larga, que ahí ya vamos a estar con el resto del equipo, que es ya la segunda ronda. Así que, James, públicamente te hago una segunda invitación. ¿Me la aceptas, sí o no? Por supuesto. Bueno, siempre. Pues, mira, estoy soltero, o sea que te acepto lo que tú quieras. Y va a estar godo, o sea que va a ser muy buena. Va a ser muy buena. Entonces me preparo el gin tonic. Sí, con el gin tonic. James, nada, muchísimas gracias por todo. Te deseo un abrazo muy grande, James. Ya tenemos una amistad muy bonita, pero digo, todo el factor común con todo el que he entrevistado es que se crea una amistad bonita que sigue, que seguimos en chat y aunque tú no ibas en Barcelona, espero que nos conozcamos pronto. Si algún día pasas por Barcelona, aquí tienes un amigo. Gracias por invitarme a acompañarme en GR11 en verano, pero realmente en 25 días yo no estoy capacitado. Bueno, se nos fue James, pero me seguirá escuchando. Gracias a todos ustedes los que tuvieron con nosotros en esta entrevista con James, los que van a seguir viéndonos en la entrevista. Así que muchísimas gracias por todo. Que pasen ustedes un feliz sábado. Y bueno, James, si te quieres despedir, estaba ya despidiendo. Beso y abrazos, animarse a hacer el GR11, el que tenga dudas, y obviamente este año lo vuelvo a repetir porque quería hacer el GR20 y por el tema económico pues he decidido hacer el GR11 más cercano. Bueno, pues nada, ojalá que nos encontremos en algún tramo contigo, con Íñigo, con Al, con Sasha, que se han ofrecido a hacerlo conmigo. Con todo el mundo, si esta comunidad tiene que ir creciendo, me encanta. A nivel. Gracias, James. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande. Saludos. Muchas gracias a ti. Gracias.